En este vídeo vamos a hablar sobre la ley de Hooke. La ley de Hooke es una ley que aplica cuando tenemos un muelle. Por ejemplo, si tenemos un muelle que en su estado de reposo, sin que nadie lo haya tocado, tiene una extensión que es esta, y a esto le vamos a llamar 0. Y ahora lo extendemos tirando de la masa, y en lugar de tenerlo así, lo extendemos, por ejemplo, hasta aquí. A esta distancia que hemos desplazado el muelle le vamos a llamar X. Pues bien, este muelle va a tender a recuperar su forma. Y esa forma la va a tender a recuperar mediante una fuerza, la voy a pintar con el color rojo, es una fuerza que va hacia atrás. A esta fuerza, que la describe la ley de Hooke, se le llama fuerza recuperadora. La fuerza recuperadora se llama así porque tiende a que recuperemos la longitud inicial del muelle. Entonces, esta fuerza recuperadora va a ser mayor según más tiremos de nuestra caja. Es decir, tendremos una fuerza que es una cierta constante por este valor X, y además cuando X va hacia la derecha, esta fuerza va hacia la izquierda. Por lo tanto, cuando hablemos de vectores, tendrá un signo negativo. Pues bien, esta K se llama constante recuperadora. O también a veces se llama constante elástica. Y tiene unidades de Newton dividido entre metro. ¿Por qué tiene unidades de Newton entre metro? Porque cuando la multiplique por metros, el resultado van a ser newtons. Pues bien, vamos a aplicar la segunda ley de Newton a esta fuerza de aquí, a este muelle, por ejemplo, cuando lo tenemos aquí en este punto. Para ello, tenemos que elegirnos un eje, que aquí va a ser el eje del movimiento, va a ser este de aquí. Esto es el eje del movimiento, que vamos a llamar eje X, por eso tenemos aquí la X. Y lo que vamos a observar es que la fuerza va en contra del movimiento. Por lo tanto, cuando apliquemos la ley de Newton, que dice que suma de fuerzas es masa por aceleración, y la apliquemos al eje X, tendremos que tiramos hacia la izquierda, por lo tanto, menos K por X es el módulo, el signo menos viene de porque empujamos para allá, es igual a masa por aceleración. Podríamos hacer el eje Y, tendríamos la normal y el peso, y vamos a suponer que en este problema no hay rozamiento. Muy bien, ¿qué obtendremos si hacemos esto? Obtenemos A, que es igual a un signo menos, K dividido entre M y X. Vamos a poner esto entre paréntesis, porque esto va a ser un resultado muy interesante. Entonces, ¿aquí qué observamos? Observamos que la aceleración es un signo menos, una cosa que es positiva, y X. Se parece muchísimo a una ecuación que ya habíamos escrito antes en otros vídeos, que es esta ecuación de aquí, donde la aceleración es una cosa que es un signo menos, una cosa que es positiva porque está al cuadrado, y X. Es decir, cuando tengamos un muelle y lo desplacemos desde su posición de equilibrio, vamos a obtener un movimiento armónico simple. Porque recuperamos otra vez esto que era la definición del movimiento armónico simple. Entonces ahora, como os he engañado un poquito, vamos a poner el título de verdad, que es dinámica del movimiento armónico simple. ¿Y qué vamos a obtener con la dinámica del movimiento armónico simple? Pues simplemente esta relación que acabamos de descubrir aquí, que la omega
que recordamos que es la frecuencia angular del movimiento armónico simple, que estaba relacionada con la frecuencia y con el periodo, va a estar definida por estas constantes K y M. ¿Qué significa esta relación? Significa que una vez yo tenga un muelle y una masa agarrada a ese muelle, independientemente de todo lo demás, el periodo, la frecuencia y la frecuencia angular únicamente pueden cambiar si o cambio K, es decir, cambio de muelle, o cambio M, es decir, pongo más o menos masa. Esto se cumple para este muelle que yo he dibujado aquí y también se cumple para un muelle que esté vertical. Si yo tengo un muelle colgado de un soporte, por ejemplo, así, y cuando tiene colgada una masa está en una posición de equilibrio a una cierta altura del suelo, y entonces yo lo estiro y lo suelto, este muelle va a describir oscilaciones y el periodo de estas oscilaciones solamente va a estar relacionado con la constante del muelle y la masa que voy a tener aquí abajo. Si cambio la masa, cambia el periodo. Si cambio la constante del muelle, por lo tanto cambio de muelle, cambia el periodo. Si cambio cualquier otra cosa, por ejemplo la amplitud o el lugar en el que empieza la oscilación o cualquier otra cosa, entonces el periodo no cambia para nada. Es decir, el periodo y la frecuencia, claro, y la frecuencia angular es independiente de la amplitud del movimiento armónico simple y de la fase inicial. No tienen nada que ver. Por ejemplo, si tenemos un muelle y tiramos de él y observamos, lo dejamos libre y que oscile, y observamos que da 20 oscilaciones en 12,3 segundos, calcularemos que el periodo de este muelle es 12,3 dividido entre 20, es decir, 0,615 segundos. Teniendo el periodo, si sabemos que le hemos colgado una masa de 20 gramos, por ejemplo, y podemos calcularnos omega, que recordamos que es 2pi dividido entre el periodo, y sale 3,25 pi radianes por segundo, utilizando esta relación de aquí, deduciremos que la constante de muelle es 2,09 Newton metro.